Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 5, versículos 12 al 21. Aquí va a hablar otra vez Pablo sobre la justificación, pero enfocando a la gracia de Cristo, que es mayor que la transgresión, el pecado que generó Adán. Y como que Pablo dijo, vamos a agregar esto, pues es necesario, para luego continuar hablando sobre la vida cristiana, ya luego de ser justificado. Entonces, vamos a leer el pasaje, Romanos 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que podemos estar aquí, Señor, para prestar atención, Señor, a tu palabra y que ésta haga grandes efectos en nuestras vidas para que podamos ser bendecidos, experimentando ya el cielo en esta tierra, Señor, con todas las bendiciones celestiales que ya tenemos en Cristo, como dice Efesios 1:4. Y por eso estamos aquí, Señor, viendo tu palabra, viendo este pasaje aquí, Señor. Que por algo está en tu escritura y por algo tú mandas que se predique todo el consejo de Dios, Señor. Gracias por esta posibilidad que podemos estar, incluyéndome a mí y a todos los que están aquí, prestando atención a tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, acá va a hablar Pablo de vuelta sobre la justificación, que Dios considere justo al pecador, pero mostrando, digamos, otra área de la justificación. Mencionando que la gracia de la justificación es mucho mayor que el pecado que generó Adán. Eso en simples palabras, pero vamos a ir viendo más. Vamos a comenzar entonces el versículo 12 que dice: por tanto, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, entonces, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí vamos a ir entendiendo que en todo este contexto, comenzando ya con este versículo, va a poner en contraposición el poder de Adán, un solo hombre, versus en contra el poder del otro hombre, Jesucristo. Va a decir este pasaje que Adán, el primer hombre de la humanidad, Adán, era la figura del que había de venir, que es Cristo. Como que en la mente de Dios, cuando Dios creó a Adán,
ya estaba pensando en Cristo. Tengan eso en mente. Pero ahora vamos a comenzar por el primer hombre, Adán, para luego hacer la contraposición de este Adán con Cristo, que en las Escrituras también se lo llama el segundo Adán, por algo, vamos a ir entendiendo. Primero Pablo va a hablar sobre el primero y sobre lo que generó ese hombre, el poder que generó Adán. El poder de Adán que hizo que muchos tengan pecado hasta ahora. Todos los que nacen ahora nacen en pecado por causa de ese hombre, Adán. Por lo tanto, Adán tenía mucho poder. Pero luego va a hablar de Cristo, que tiene mucho más poder. Y dice, aquí lo muestra. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado? Ustedes saben en Génesis, al comienzo de la Biblia, ya te dice cómo entró el pecado. Vino el diablo, que habitó en un animal, la serpiente, y el diablo, el pecado ya existía. El diablo fue que, hizo existir al pecado. Pero en el mundo todavía no existía. En ese mundo que Dios creó, donde estaba Adán y la creación. Todavía en el mundo no estaba. El diablo tuvo que venir y probar y tentar al primer hombre, a Adán. Y también estaba Eva, ¿no? Pero lo que hizo el diablo fue y tentó a la mujer. Primero, a Eva. Y Eva dudó. Pero la Escritura no dice que porque Eva dudó y pecó, entró el pecado en la humanidad. No. Dice que luego, cuando Adán, el hombre, pecó, obedeció a la mujer, ahí, entró el pecado en la humanidad. Bueno, la Escritura no habla detalladamente todo eso. ¿Cómo es que se originó el pecado? Si fue Eva o Adán, no sé qué. La cuestión es que los dos pecaron, Adán y Eva. No tenían que ninguno de ellos pecar. Y Adán, el hombre, el responsable, tenía que decirle a la mujer, no. O en todo caso, muchos dicen que Adán tenía que estar con la mujer cuando la serpiente estaba hablando a Eva. Y Adán tenía que decirle, salí serpiente, no tientes al Señor tu Dios. Pero no pasó eso. Adán también cayó y comió el fruto. Se ve que Eva le convenció a Adán y Adán cayó también. Y ahí el pecado entró por Adán. Dios no le culpa a Eva porque ella no era la responsable del hogar, por así decirlo, de la creación. Adán sí. Adán fue el culpable. Y entró en el mundo por un hombre, Adán. Y entró en el mundo, ahí sí entró en el mundo, entró el pecado en el mundo. Y cuando entró el pecado, como nosotros sabemos que la paga del pecado, cuando uno peca, se merece un juicio que es la muerte. Y aquí Dios le juzgó a Adán. Sus cuerpos empezaron a morir también. Si no, ellos podían seguir. Y también espiritualmente murieron. Y la muerte es principalmente separación, significa. De tal manera que cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué pasa? La persona muere. Y ahí ya estaba ese proceso de separación. Pero principalmente espiritualmente es cuando el hombre se separa de Dios. Ahí también hay muerte espiritual. Y esto hubo aquí, los dos tipos de muerte. Muerte material, cuando el alma se separa del cuerpo, eso iba a luego pasar, porque el cuerpo se iba a morir y luego el alma se separa del cuerpo y ahí es muerte física, material. Y la muerte espiritual también pasó, pues antes Dios estaba en comunión con Adán y Eva. Él pasaba y caminaba con ellos, pero por causa del pecado hubo separación espiritual. Ellos se avergonzaban ya, no eran los mismos, se escondían, sabían que estaban en pecado. Pero bueno, así entró el pecado por un solo hombre. Y ese pecado hizo que también todos nosotros estuviéramos
con ese mismo pecado. Pues que dice luego, y por el pecado entró la muerte, y de así también, de esa misma manera, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es que nosotros también estábamos en Adán. Cuando él pecó, también nosotros pecamos, quieramos o no. Hay, digamos, algo misterioso, una unión misteriosa ahí. Cuando Adán estaba pecando, nosotros también. Por eso todos los que nacen ahora, quieran o no, nacen con la naturaleza corrupta. Y también con la condena de Dios, que es muerte. Que si no se arrepienten van a ir al infierno. Muerte espiritual para siempre también. Nacen con, digamos, con el juicio, que están condenados, y también nacen con una naturaleza corrupta, que por eso se ve el pecado en las personas, porque ellos también pecaron de forma misteriosa en Adán, en él. Y por eso todos también pecaron, dice aquí. Y Pablo quiere enfatizar ese poder de Adán. Adán entonces vimos que tenía un poder para hacer que todos pequen y que la muerte entre. Y aquí Pablo quiere enfatizar también eso, ese poder del mal que tenía Adán, en el versículo 13, que dice, pues antes de la ley, cuando vino Moisés, se hizo la ley, antes de que venga Moisés y que ponga la ley, los 10 mandamientos, etc., antes de eso había pecado en el mundo. Y luego aclara, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es cierto, antes que venga las leyes con Moisés, había pecado. Sí, todos pecaban. Pero la ley de Moisés no estaba ahí escrita, de tal manera que no les decía, acá vos hiciste mal, acá pecaste. No se le inculpaba, digamos así, físicamente, vos sos pecador, porque acá la ley dice que infringiste la ley. No se inculpaba, no había una ley que les diga. Pero igual dice que había pecado en el mundo. Vieron, el poder de Adán era grande, que aunque no haya ley, igual el pecado existía. Y esto aclara en el versículo 14. Dice así, no obstante, aunque no había esa ley que te decía que sos pecador y ahí vos reconocías el pecado, no obstante, reinó igualmente la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés, cuando se promulgó la ley. Igual había, dice, reinó la muerte en ese tiempo. Era grande el poder de Adán. Reinó la muerte en ese tiempo, igualmente, dice. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice. Ellos, los que nacieron en la etapa de Adán hasta cuando se promulgó la ley con Moisés, igual pecaban, pero no de la misma manera que Adán, porque a Adán se le dio un mandamiento de Dios mismo, estaba escrito, digamos así, ellos vieron la ley y Adán transgredió esa ley, ahí, a cara dura. Los otros, digamos, pecaban, pero sin que vean la ley de Dios que le estaba mostrando, así hablando, dejando una manera escrita, no, pero igual ellos pecaron. Pero no como Adán. Y encima Adán pecó de una manera muy particular porque cuando él pecaba, hacía que todos pequen. Era como el representante de ellos y como que el que hacía posible que todos también pecasen en él, de una manera misteriosa. Por eso Adán, digamos, cometió una transgresión de una manera particular, no como los otros. Y esto aclara diciendo que Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces quiere decir que hay otro que también tiene esa misma capacidad de infundir un poder como Adán o mayor. Porque Adán solo era la figura que apuntaba a otro mejor, que iba a influir también en todos los que iban a creer. Y de una manera mucho más poderosa, como va a decir. Pero Adán también era poderoso. Pero Adán era la figura del que había de venir y tenía así, digamos, un gran poder para influenciar, más que influenciar, hacer que todos pecásemos en él. Y el versículo 15 nos dice ya que vino otro que sí pudo ganar a Adán.
y pudo solucionar, hacer posible encontrar la salvación y solucionar todo lo malo. Y no solo hizo posible, sino que lo hizo eficaz para aquellos que creen. Versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión. El don se refiere al regalo de Dios. El regalo de Dios, así como Adán nos dio un regalito horrible, condenación y tener la naturaleza corrupta, Jesús nos dio un tremendo don mucho mejor. Pero es mucho mejor, ¿no? Pues dice, el don no fue como la transgresión. El don, digamos, no se compara a la transgresión de Adán. Esto tenemos que entender nosotros como cristianos en nuestra vida también. Que el pecado de Adán no es tan poderoso en nuestras vidas como el don de Dios. El don de la gracia de Cristo. No es poderoso como el Adán, que aún se ven nuestros restos de carnes, nuestra naturaleza, que todavía tenemos ahí los restos. Aunque nosotros ya tenemos una naturaleza renovada, pero lo vemos ahí unos restos de pecados todavía. Por eso debemos reconocer todavía de que el don de Cristo es mayor y es capaz de someter a esos restos de carne para que no se manifieste. Y no se van a manifestar tanto y cada vez se van a manifestar menos por causa del que el don es mayor. El don no fue como la transgresión, nos está diciendo. Y ahí explica, porque, versículo 15, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No hay comparación, aquí ya vemos, con el mucho más. Cuando uno dice mucho más, quiere decir que es mucho más. La gracia, dice, y el don abundaron mucho más para los que creen, para muchos, dice, para los muchos. Abundaron la gracia y el don mucho más de lo que abundó el pecado en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos estar agradecidos que la gracia es mucho más grande que el pecado que generó Adán. Es mucho más. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a ir viendo que Cristo tuvo que encarnarse, tuvo que vivir como nosotros. Por eso dice que es hombre, Cristo también. Él tuvo que hacerse como un humano para, competir contra el otro, el enemigo. Tenía que hacerse como un humano para revertir lo que el otro hizo y para que la obra de este nuevo sea permanente, de tal manera que el otro no pueda revertir más lo que Cristo hizo. Cristo vino para hacer una misión imposible, no, una misión difícil, puede ser, pero para Dios no, nada es difícil. Pero fue una tarea para Él que le costó su vida, Cristo. Por eso dice que un hombre, Jesucristo, fue que hizo que abundara mucho más la gracia y el don de la justicia, dice, como va a decir después. Y luego va a decir otra comparación, digamos, en el versículo 16, otra, digamos, comparación negativa, en el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Está queriendo hacer comparaciones así, digamos, ¿quién es mejor? O ¿quién tiene más mérito? Como en este caso. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Está comparando, por así decirlo, quién se merece más, quién tiene más méritos. Por ejemplo, ¿quién tiene más méritos?
uno que viene así y dice, vamos a envenenar todo este arroyo. Vamos a poner un animal podrido acá. De tal manera que hace que ese arroyo esté envenenado por meses, digamos, y pone cantidad de químico. Así hizo, tac, tac, tiró ahí un animal muerto, puso otros químicos ahí, y dice, mira lo que pude hacer. ¡Ja, ja, ja! Nadie puede tomar de ese arroyo. ¡Qué capo que soy! Algo de mérito puede tener, vamos a ser objetivos. Bueno, tuvo que agarrar un animal muerto, llevarlo y ponerlo ahí en el arroyo. Bueno, y fue eficaz. Mira cómo hizo, digamos, hacer contaminar toda la agua ahí. Algo de mérito tuvo, mira todo lo que hizo. Pero imagínense que viene otro y hace una investigación cómo sacar ese veneno, a dónde está el animal y agarra, digamos, instrumentos así, a dónde está el animal muerto, dónde se disipó y hace cosas ahí. Yo no sé cómo puede pasar eso. Y hace que quede limpito el arroyo, como nuevo. ¿Quién se esforzó más? ¿Quién se lleva más mérito? ¿Quién utilizó más esfuerzo? ¿Quién usó más la inteligencia? El otro. El que sacó ese veneno le costó mucho más. El otro solo tuvo que poner... Bueno, esto es lo que está diciendo aquí. Adán solo tuvo que hacer un pecadito, una transgresión para contaminar toda la humanidad. Un pecadito. Pero Cristo tuvo que revertir todos los pecados de todas las personas y tuvo que ir al origen y vencer a ese pecado que Adán cometió en el comienzo, que era capaz de influenciar a todos. Cristo tuvo que deshacer todo eso. Por eso Cristo tiene más méritos. ¿O no? Y esto es lo que está diciendo aquí. No podemos comparar, digamos, quién es mejor en este caso, porque es obvio, 2 más 2 de 4, Cristo le supera. Eso es lo que está queriendo mostrarnos. Cuando nos dice acá, el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenar a la humanidad, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. ¿Entendieron? Adán condenó a toda la humanidad al infierno y para que nazcan pecadores, pero Cristo refrenó todos los pecados de toda la humanidad, quitó todos esos pecados y el pecado original que condenaba a toda la humanidad, el pecado de Adán. Tuvo que hacer todo eso Cristo. Venció. Y de una manera mucho más meritoria. De tal manera que el versículo 17 explica de vuelta lo que ya dijo en el 15, pero con otras palabras y dando más profundidad. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Con otras palabras, nos está diciendo que el pecado de Adán hizo que la muerte reinase. Cómo reinaba la muerte. Pero dice, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia. De tal manera que tú, yo, que creemos en Cristo, podemos reinar en vida mucho más de lo que nosotros reinábamos antes en muerte. Quiero que entiendan esto. No está hablando aquí solo de la diferencia de calidad, que antes teníamos muerte. Horrible, ¿no? Y después hubo un cambio, digamos, y ahora tenemos vida. No solo eso, está diciendo que la cantidad de vida es mayor que la cantidad de muerte que teníamos. Eso es lo que se está refiriendo. Para que nosotros sepamos que hay mucho más poder en la vida ahora. Tenemos capacidad de reinar mucho más en la vida que lo que antes teníamos nosotros. En nosotros la capacidad de reinar en muerte. Es mucho más poderosa la vida que tenemos ahora. Eso es lo que se está refiriendo. Le explico esto con una ilustración. Sé que a ustedes les gusta la ilustración y a mí también. Una ilustración bíblica mucho más nos va a gustar, ¿no? ¿Qué pasó cuando Moisés quiso mostrar a Faraón de Egipto? Faraón de Egipto es como el rey de Egipto. ¿Qué pasó cuando Moisés le quiso mostrar a Faraón que Dios estaba con él y por lo tanto era más poderoso que la nación de Egipto?
Moisés, porque Dios le mandó, agarró la vara de él que tenía, un bastón, creo que se llama una vara, un bastón así, y tiró así al frente de Faraón y los hechiceros de él, al piso, y la vara se convirtió en víbora. Y los hechiceros de Faraón, porque tenían poder malignos, de los malos, del diablo, hicieron lo mismo. Tiraron así la vara. Capaz que algunos dicen que no hicieron milagros, que no sé, ¿viste? Pero acá lo que la Biblia nos dice es que los hechiceros también hicieron lo mismo. Agarraron sus varitas y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Faraón, la víbora de Faraón, devoraba a las otras víboras. ¿Qué nos quiere decir eso? Que era más poderosa la víbora de Moisés que todas las otras víboras juntas. Y es más, curioso es que la serpiente era el símbolo de poder de los egipcios. Porque Faraón mismo en su gorro, que es algo así, tenía una serpiente acá. Para ellos la serpiente era el símbolo del poder de egipcio. Y curiosamente, Dios le mandó que se convierta en serpiente y que esa serpiente le gane a las otras serpientes, simbolizando así que el poder de Dios es mucho más poderoso que el poder de Egipto. Y podríamos decir que el poder de Dios también es mucho más poderoso que el poder del pecado, de Adán, de todo lo que se opone a Dios. El poder de Dios es mayor. Esto es lo que nos está queriendo decir aquí. El poder de reinar en vida es mucho más poderoso del poder de reinar en muerte. Antes nosotros teníamos, digamos, esa inclinación al mal, a hacer el mal, y el pecado nos vencía. Tal vez nosotros como humanos que somos y somos a imagen de Dios, tenemos razón y tenemos, digamos, un deseo de hacer lo bueno como humanos. Queríamos hacer el bien, pues sabíamos que el mal hace mal, pero el pecado siempre nos vencía, pues el pecado nos dominaba, reinaba la muerte en nosotros. Y una y otra y otra y otra y otra vez caíamos, perdíamos, no podíamos discernir a Dios, no podíamos. Pero ¿saben qué? La capacidad de reinar en vida ahora que somos creyentes es mucho más poderoso. De tal manera que nosotros podemos decir no al pecado, no al pecado, no al pecado, sí a Dios, sí a Dios, sí a Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí, hermanos. Mucho más podemos reinar en vida. Y esto se va a consumar completamente y vamos a reinar por los siglos de los siglos en vida, allí en el cielo, cuando tengamos cuerpos glorificados y cuando ya no haya más lucha con los restos de la carne. Todavía no es perfecto, pero de una manera escatológica, por así decirlo, de una manera de mirando el futuro, nosotros ya nos podemos considerar que en Cristo ya vencimos completamente al mal. Y eso nos debe dar fuerza a nosotros ahora. Porque de hecho, ahora aún en este presente, la vida es más poderosa que el pecado que nos asedia. Y vamos a ir creciendo cada vez más en eso. Y Pablo quiere otra vez hablar sobre las comparaciones negativas, digamos, que Cristo es mayor, mostrando en el versículo 18 sobre la diferencia entre la transgresión de uno y la justicia del otro. Versículo 18 dice así: así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, eso ya se entiende, ¿no? Lo que hizo Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando dice que por la justicia de Cristo, de uno, ¿qué significa?
por todo lo bueno que Cristo hizo, porque Él cumplió la ley, hoy obedeció al Padre, como no hizo Adán. Adán desobedeció la única ley de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán desobedeció y por lo tanto transgredió. Pero Cristo no solo obedeció, digamos, una ley. Él tenía que obedecer todo. Todo. Dios solo le dio un mandamiento a Adán. Pero Cristo tuvo que obedecer todas. Ni una jota, ni una tilde se le escapó. Tuvo que cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo encima fue tentado también por el diablo, pero la tentación que el diablo le hizo a Jesús fue mucho más poderosa. La tentación. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con hambre encima, estaba en el desierto. No había ningún árbol ahí para comer. Y el diablo le dijo, convierte estas piedras en pan. Y Cristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios, honrarás al Señor. Y 3 veces le tentó más y Cristo dijo, no. La palabra de Dios dice. Le llevó el templo alto ahí y el diablo le dijo a Jesús, tírate porque las escrituras dicen que los ángeles guardarán para que no caigas en piedra, tírate del templo. El diablo quería, claro, que Jesús muera y que caiga en la tentación. Pero Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Te voy a dar todos los reinos de la tierra. El diablo le dijo, míos es la tierra, tengo dominio sobre los imperios aquí. Te voy a dar poder, hombre. Jesús dijo, no, adorarás tú a Dios. Cristo obedeció en situaciones adversas y mucho mejor que Adán. Cristo fue obediente, por eso dice que la justicia de este hizo que generase justificación de vida a todos. Solo por la justicia de Él. Y fue mucho más eficaz. Y después, en concordancia con eso, también dice el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De nuevo, la justicia de Cristo, vivir una vida justa. También se le puede decir que obedeció toda su vida. Y no solo obedecía, digamos, los mandamientos así activamente, cumplo acá, sino también se lo dice en la teología que obedecía pasivamente en cuanto a qué, a que se sometió a nuestra maldición. Pues cuando Cristo vivió, se hizo bajo la ley, agarró un cuerpo que también estaba muriéndose físicamente, espiritualmente no, porque Cristo no pecaba, y él también estaba sujeto a esa ley, obedeció pasivamente y toda su vida sufría, tomando nuestro lugar, muriendo, viendo a las gentes cómo le molestaban a él porque era justo, y él porque era Dios todopoderoso y ve injusticias, errores a todo lado, mucho más que nosotros. Él sufría más al ver la maldad, aún de sus propios discípulos, y él les decía a ellos, ¿hasta cuándo os he de soportar? Oh generación incrédula, le decía a sus discípulos. Sufría Jesús, y en la cruz también pasivamente sufrió. Toda la ley cayó sobre él de tal manera que toda la ira de Dios cayó sobre él en lugar nuestro. En lugar nuestro. Eso se lo llama la obediencia pasiva. Que él sufrió lo que nosotros merecíamos. Y por eso la muerte no lo pudo retener
cuando murió. No lo pudo retener porque la muerte, como personificando así la muerte, intentaba buscar un error en Cristo, a ver si hizo algún mal en su vida y no pudo. Entonces para él no existía la paga del pecado, que era la muerte. No encontraron un error en él y por eso venció la muerte y vivió de vuelta, resucitó. Cristo absorbió nuestro pecado, la paga de nuestro pecado, para luego en la muerte vencer, porque la muerte, la justicia de Dios no pudo encontrar error en él. Por lo tanto, fue justificado en vida. Dios le dijo: venciste, sos justificado, sos una persona llena del Espíritu. Y vivió. Y esa misma justificación que Dios ahí le dijo: sos justo, sos lleno de vida. Ahora, porque nosotros estamos en Él, los que creímos, Dios también nos declara a nosotros justos. Tenemos la misma justificación de vida, solamente porque estamos en Cristo, en ese Cristo. Así como nosotros pecamos en Adán, también nosotros ahora somos obedientes, vivos en Cristo, de gracia. Así como de gracia nacimos pecadores y condenados, los que creímos, de gracia ahora somos justos, vivos. Y tenemos una naturaleza que nos hace obedecer también en el presente y cada vez más. ¿Vieron cómo se ve claritamente los dos poderes que influyen en la humanidad ahora? La humanidad está, digamos, en dos cabezas. O están en Cristo o están en Adán. No hay otro. Yo soy ateo, dice alguno. No, no te engañes. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay otro. La Biblia no miente. Por eso nosotros aquí, iluminados por la gracia de Dios, discernimos la verdad. Estamos aquí escuchando esto. Todos los que están ahí o están en Cristo o están en Adán. No están o en Cristo, o en el Gauchito Gil, o en San la Muerte, o en el agnosticismo, o en el ateísmo, o en el budismo, o en esto, etcétera, etcétera. No, o están en Adán o están en Cristo. Son los dos poderes que reinan aquí. Eso es lo que está diciendo. Y luego aclara en el versículo 20 algo que pudo haber dejado ahí al aire y uno se pudo haber preguntado: entonces, ¿por qué vino la ley después? Porque vieron que antes dijo que la muerte igual reinó antes que venga la ley, ¿no? La muerte reinó, significando así que el poder de Adán, aún antes de que existiese la ley, estaba en su fulgor también. Entonces otro capaz que se preguntaría: ¿y por qué vino la ley entonces? ¿Para qué vino la ley si todos igual están en pecado? Y versículo 20 nos contesta: pero la ley, dice el versículo 20 del capítulo 5, se introdujo para que el pecado se minimizase. No, no dice eso. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya lo estuvimos viendo en el contexto, que el pecado, la ley, te da a conocer que no podés seguir la ley. La ley, por ejemplo, te dice: no mientas en tu vida, no robes en tu vida, no hagas esto en tu vida, no pienses mal ni un segundo. Toda la ley tienes que cumplir, pues si no cumplís una ley, es como que le falta un engranaje, es como que está rota la cadena. La ley tienes que cumplirla toda, todo el tiempo encima. Y la ley te exige. Obvio que la gente se va a dar cuenta: no podemos. Entonces la ley te hace conocer que no podés. La ley
te hace conocer tu pecado. Esto es lo que está diciendo. Por eso dice también, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es más, también cuando vos le mostrás la ley a alguien y esa persona ve que no puede seguir la ley, tiende a, si no va a la gracia de Dios, tiende a aumentar su rebeldía. También eso. Por ejemplo, algunos se enojan cuando le decís no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ellos se enojan más porque no pueden y no quieren. No les gusta nada la obediencia. No les gusta y no pueden. Entonces se enojan y se irritan y hacen lo peor de lo peor. Por eso también muchos hijos de pastores se rebelan y se van. Y quieren oponerse totalmente al cristianismo. Yo cuando era, digamos, incrédulo no quería ni a palo ser pastor. Pero gracias a Dios que me convertí. Y ahí Dios me dio el deseo de ser pastor. Y hay otras personas que no tienen esa gracia y se vuelven los peores, los rebeldes, se van y hacen división. Muchos que están en la iglesia también no les gusta la santidad, se hacen ateos y se van. Porque no les gusta la santidad, la ley no les gusta. No, solo por la gracia de Dios pueden cambiar esa naturaleza que no le gusta la ley para poder cumplirla como Cristo. Solo la gracia de Dios puede cambiar un corazón perverso, engañoso. Al contrario, la ley hace abundar el pecado. Y por eso Dios, en su soberanía, para que abunde el pecado, dijo, vamos a poner una ley. ¿Y para qué más profundo hizo eso? El pasaje nos va a responder, no preciso decir mucho. Dice así, la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley sirve para contrastar al poder mayor del pecado, que es la gracia. La gracia sí es sobreabundada cuando el pecado abunda, porque hace un contraste. El pecado abunda, pero cuando la gracia se manifiesta, hace un eclipse y solo se ve la gracia, por así decirlo. Solo se ve la gracia. Cuando ponen digamos algo negro, una cortina negra, el pecado, sobresale una persona. Y eso pasa con el pecado también. Cuando vos pones el pecado y a la vista pones algo precioso, la justicia, va a sobresalir la justicia. Y aquí pasa lo mismo. Y es más también, cuando uno, ahora aplicando la vida de uno que se convierte, cuando uno vive su vida, por ejemplo, ponele 20 años en pecado, y no puede vencer, nada, se está hundiendo. Cuando viene la gracia y le salva, es como que la gracia es exaltada, sobreabunda la gracia de Dios, Es como vieron en esas películas donde te hacen pasar, digamos, un momento de conflicto, qué terrible este conflicto, ¿cómo se va a solucionar? Y de repente viene un héroe y hace algo impresionante y todos, ese héroe. Esa es la gracia. Hace el contraste. Eso hace la gracia. Sobreabunda la gracia. ¿Para qué hace eso? Para que Dios se lleve la gloria. Y no nosotros, porque nosotros no podemos salvarnos, nosotros no podemos hacer nada bueno, no hay justo ni siquiera uno. Solo Dios se lleva la gloria. Él es exaltado, su gracia es exaltada, su obra en la cruz es exaltada. Por algo Cristo se encarnó y murió en la cruz, para que Él sea glorificado, para que Él muestre su gracia y nosotros seamos trofeos de la gracia por los siglos de los siglos, como dice Efesios 2:7. Y eso dice el 21. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, por siempre, ¿no?
mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios va a reinar. Ya está reinando. Y nadie va a poder hacer un golpe de estado a esa gracia. Va a seguir reinando para siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, porque la obra de Cristo no puede ser revertida, como sí pudo ser revertida la obra de la figura del que iba a venir, Adán. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aquí, exaltando tu gracia por medio de tu palabra, Señor. Mostrándonos que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, ni salvarnos mucho menos como está apuntando este pasaje, ni justificarnos mucho menos como está mostrando este pasaje, pero también ni podemos hacer algo bueno siendo cristianos si no dependemos de tu gracia, Señor. Es más, nosotros siempre vamos a estar dependiendo de tu gracia por los siglos de los siglos. Es la única manera de que reinemos, Señor, para siempre. Que tú sigas mostrando tu gracia. Y lo vas a seguir porque tu obra no puede ser revertida. Nadie puede ir al pasado ahí cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Ya lo hizo, ya selló en piedras nuestros nombres en los cielos, en las estrellas. Esa obra que Cristo hizo es permanente y mucho más que un borrador permanente, obvio. Una forma de exaltar tu gracia, Señor. Gracias por esa obra, Señor. Nadie puede derrumbar esa obra, Señor. Nadie puede hacer colapsar esa obra, así como a veces vemos que se colapsan las señales del internet, de UTE, cuando queremos pagar a veces algo y dicen se cayó el sistema. No, el sistema de Cristo, de Dios, no se cae. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que generes más fe en nosotros para apropiarnos más de ese poder tuyo que hizo vencer a Egipto para que tu pueblo cruce el Mar Rojo y tenga una vida nueva, Señor, en la tierra de Canaán. Pero ahora nosotros vemos cumplido estas imágenes. Ahora realmente experimentamos nueva vida, Señor, en Cristo. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que tengamos fe, así como Josué y Caleb, para decir, podemos vencer al mal, porque Dios es mayor. Podemos, Señor. Encima tú ya lo aseguras. Tú dices que nadie quitará de mi mano a los que tú me diste. Nadie va a quitar a las ovejas de Dios. Ellas oyen mi voz y me siguen. No van a escuchar al diablo. Porque yo vine a dar vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Gracias, Señor. La salvación no se pierde, porque si se pudiera perder, la obra de Cristo tendría que perderse. Pero por algo Cristo vino y se encarnó. No para hacer algo a medias. No, no. El plan era planificado desde la eternidad, minuciosamente. De tal manera que dice que en Primera de Pedro dice el Cordero inmolado desde la eternidad. Ya estaba decretado eso. Cordero inmolado. Cordero sacrificado desde ya la eternidad. Nadie puede ir contra los decretos de Dios. Gracias por eso, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.